En esta ocasión vamos a hablar de los dobladores de voltaje, utilizando diodos. Como vemos, un duplicador o doblador de voltaje permite interpretar el valor del voltaje que tenemos en una señal de entrada, y esta específicamente se va al doblaje. Vemos que aparecen dos capacitores, sub 2 y sub 1. En este ejemplo aparece un transformador, aunque este no es necesario para poder obtener esta función de duplicar el voltaje. Vamos a analizarlo. Desde el lado izquierdo tenemos una señal senoidal compuesta por dos semiciclos. Vamos ahorita a enfocarnos en el semiciclo positivo. En esta condición, la polaridad que tiene el primario del transformador es positivo. En la parte de arriba, negativo, en la parte de abajo. Y esta misma se transpira al secundario del transformador. En esta condición, el empuje de la corriente va a hacer que la corriente intente pasar a través del capacitor C1. Cuando llegue a este nodo, a este punto, va a intentar pasar a través de estos dos. Sin embargo, esa circulación de corriente solamente se va a producir en caso de los diodos que queden en polarización directa. Vamos a asumir que en este caso el diodo de sub 1 y corriente llega a sub 2 son diodos ideales y nos damos cuenta cuando la corriente llega a este nodo. La opción que tiene, debido a las potenciales eléctricos que estamos manejando y bajo la polarización directa que se va a obtener en sub 1, solamente tiene la opción de para transmitirse. Esta corriente a través de esta malla no puede hacerlo a través de sub 2 porque este diodo ha girado en polarización inversa. En el potencial eléctrico que aparece en el cátodo es mayor al ánodo. Pudiéramos pensar, ¿cómo se logra eso? Si es que este terminal y corresponde a la misma que tenemos aquí en el cátodo, se tiene un potencial eléctrico negativo. Sabemos que esta terminal es negativa respecto a esta, pero termina respecto a C1. Es un potencial eléctrico más alto y por lo tanto sub 2 SHOPS queda en polarización inversa, de tal manera que la corriente no puede circular a través y por consecuencia no se puede cargar al capacitor C2. Como ya hemos dicho, la circulación de corriente se da solamente a través de esta malla y en esta dirección, y esto permite cargar el capacitor C1 hasta el voltaje máximo que tiene el transformador. En el secundario, que normalmente se denota como sub B o conocemos como el voltaje final. Recordemos, esta polaridad de C1 porque es la que vemos a utilizar para cuando nos hacemos el segundo semiciclo o conocido como semiciclo negativo. Antes de pasar por el análisis, recordemos que C1 tiene esta polaridad. Bueno, empecemos nuevamente del lado izquierdo. En esta condición, este semiciclo negativo provoca que la polaridad ahora del transformador del primero sea positivo, en la parte inferior negativo. En la parte superior, esta polaridad se ve también en el secundario del transformador y por lo tanto ahora el transporte de la corriente o el empuje probable se va a dar a través de esta dirección. Cuando la corriente llega a este nodo, tiene dos opciones, ir hacia el sub 1 o intercambiar al capacitor C2. Sin embargo, de sub 1 queda en polarización inversa, por lo tanto la corriente no puede circular a través de la opción, que el eje es ir a través de C2. Sin embargo, para que esta corriente pueda a través de este capacitor o secuencia cargarlo de sub 2, debe quedar en polarización directa. Esto se logra a través del potencial eléctrico, que es más alto. Ahora del cátodo en su otra terminal, porque recordemos que este potencial eléctrico que tenemos en la parte superior o se ve en la terminal y en comparación a este punto definitivamente tiene un potencial eléctrico más bajo, lo que hace que este diodo se comporte con un interruptor cerrado y la corriente pueda circular a través de él, de tal manera que va a permitir que el capacitador circule por C2 diversas, por lo que tanto la trayectoria de la corriente se tiene cuando se aplica el semiciclo negativo de la fuente. Es como la muestra esta trayectoria. La pregunta natural viene,
es el valor voltaje permite cargar o qué valor se obtiene en el capacitor C2. Bueno, que ahora la polaridad que tiene C1 y la que tiene el transformador la podemos representar como si fuera una batería. Dos fuentes de esta polaridad y que encontramos en serie se pueden sumar y aplicamos la regla de Kirchhoff. Y teniendo en cuenta esas polaridades, vemos que el voltaje del capacitor C1 más el voltaje pico se obtiene entre las terminales del transformador. Será igual al voltaje que aparece en el capacitor C2 y que mediremos entre las terminales. Pero si tenemos en cuenta el capacitor C1 durante el ciclo anterior fue el semiciclo positivo. El cargo también, el voltaje pico del transformador, podemos sustituir en esta expresión, aunque de tal manera que ahora esta expresión se transforma en esto, lo que nos dice que el voltaje en el capacitor C2 será igual a la suma de dos voltajes picos, tanto originales por el capacitor C1 como se tiene en el secundario del transformador. Y por consecuencia, para terminar en el capacitor C2, es ahí donde tenemos ese voltaje duplicado, será igual a 2 veces el valor del voltaje.